Muy buenos días, mi nombre es Fernando Beltrán y el día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de la hemeroteca Juan Nepomuceno Troncoso y sobre su posible digitalización que actualmente se encuentra en curso. La producción archivística es una parte inherente al desarrollo de todas las sociedades humanas. Son huellas del pasado, testigos de otro tiempo que conservan la identidad cultural de quien las genera. La creación de documentación es algo que ha existido casi al mismo tiempo que la escritura. Se tienen registros de cómo los archivos han existido desde el siglo XXI a.C. Tablillas con escritura cuneiforme que, al igual que en la actualidad, trataban temas de la vida pública. La información vertida en los repositorios documentales es de gran interés para todo aquel que quiera desarrollar una visión más amplia sobre nuestro crecimiento. Las instituciones tienen la obligación de identificar, preservar, proyectar dignamente todos los objetos identitarios. Dicha obligación es aún mayor considerando que nuestra cultura es una de las más ricas y variadas. Que las instituciones proyecten a la sociedad la importancia del trabajo archivístico y bibliográfico abre la oportunidad de conservar nuestra relación con nuestro pasado, nuestras raíces. Es necesario conservar nuestro arraigo cultural. Los archivos, bibliotecas y hemerotecas no solo son contenedores históricos y culturales, pues al ser generados por las instituciones públicas y privadas, delimitan las obligaciones de los sujetos y las instituciones que los crearon. La mera existencia de ambos está acompañada desde su concepción hasta su muerte por documentos que dan fe de su paso por este mundo. La documentación es una parte fundamental del correcto funcionamiento de los aparatos burocráticos y una herramienta esencial para facilitar la participación ciudadana en los temas de Estado y control público. En ocasiones damos por hecho que nuestro patrimonio se encuentra a salvo y no pensamos en la posibilidad de que se pierda, siendo aún más delicado cuando ni siquiera sabemos qué es lo que poseemos. Como ejemplos recientes podemos mencionar la pérdida del Museo Nacional de Brasil, en un devastador incendio que acabó con la existencia de una colección acumulada durante cerca de 200 años. Aún más reciente fue el incendio de la Catedral de Nuestra Señora de París, en Francia. Es sumamente preocupante que este tipo de pérdidas se den en lugares como Francia, que es un ejemplo mundial de la importancia que la sociedad le da a su patrimonio histórico y cultural. Lamentablemente dichas pérdidas no fueron causadas por fuerzas más grandes que la voluntad del hombre, sino por simples errores humanos que pudieron haber sido prevenidos con el debido cuidado. Los documentos antiguos están en riesgo constante de deterioro irreversible. Existen muchos factores que ponen en riesgo nuestra documentación, tanto internos como externos y circunstanciales. Probablemente los factores externos son los más variados, pues existen riesgos biológicos, como microorganismos, insectos, roedores, hongos ocasionados por la humedad, pececillos de plata. Existen también los circunstanciales, que son, por ejemplo, los incendios, los sismos, las inundaciones y, por supuesto, los riesgos sociales. Recordemos, por ejemplo, la quema de la Biblioteca de Alejandría. El deterioro del material también por el mal manejo de la consulta descuidada y falta de almacenamiento correcto es otro factor. También tenemos cuestiones ambientales que deterioran deteriorando nuestro material por los efectos de la iluminación inadecuada y por la luz directa del sol. Los factores internos, aunque menos variados que los externos, son a los que hay que ponerle mayor atención, pues son los riesgos con los que los documentos coexisten permanentemente. La acidez del papel y de las tintas causan un deterioro constante que no se puede impedir, pero si se cuidan adecuadamente se puede extender la vida del documento. La Hemeroteca Pública Juan Nepomuceno Troncoso es un acervo documental que contiene periódicos, revistas y libros que abarcan desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Fue creada el 21 de diciembre de 1973 por el gobernador en turno, Guillermo Morales Blumenkron. Fue planteada como una dependencia adscrita a la unidad denominada Casa de la Cultura y como un órgano de consulta, estudio e investigación. El artículo primero del decreto de creación menciona también que para cumplir dichos objetivos deberá poner al servicio al público la prensa nacional, extranjera y demás elementos culturales de los que disponga y se vaya enriqueciendo. El artículo 18 de la Ley de Cultura del Estado de Puebla considera patrimonio cultural tangible a los testimonios documentales, llámese archivos, bibliotecas y hemerotecas. Y el artículo 21 de la misma ley habla sobre la conservación del patrimonio de la siguiente forma, y cito: las autoridades estatales y municipales competentes en materia de cultura realizarán acciones encaminadas a garantizar la permanencia del patrimonio documental, y entre las que se comprenden la identificación, documentación, investigación, registro, preservación, protección,
promoción, valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio en distintos aspectos. El artículo 54 está compuesto de 11 acciones que las bibliotecas y hemerotecas públicas deberán realizar para el debido cumplimiento de este objetivo. Las que destacan por coincidir con los objetivos de la digitalización son los siguientes: fomentar el uso de los sistemas de información y documentación disponibles, proponer las medidas necesarias para combatir y evitar el deterioro, pérdida o subtracción del acervo, garantizar la preservación en condiciones óptimas de los materiales históricos mediante un tratamiento físico adecuado, digitalización y organización en bases de datos, ofrecer servicios complementarios que mediante el uso de nuevas tecnologías faciliten el acceso a la información a los usuarios. Como se darán cuenta, está muy bien sustentado los proyectos de digitalización en nuestros acervos, no solamente de la hemeroteca, sino los que tenemos a lo largo de todo el estado de Puebla. Para profundizar un poco más sobre la digitalización, voy a dejar que mi compañero Fernando Juárez Rodríguez, que es también parte del equipo de la hemeroteca, hable un poco sobre el tema. ¿Qué tal? Muy bien, y como había dejado mi compañero Fernando la idea anterior de la pregunta ¿qué es digitalizar? Y bueno, en los tiempos que vivimos, con la posmodernidad líquida y todo esto en lo que estamos acostumbrados a nuestro imaginario colectivo, digitalizar es precisamente pasar un formato físico a uno digital. ¿Qué es lo que va a ayudar a que tengamos este formato digital? Primero, se alargan los tiempos, es decir, si un investigador o cualquier interesado en algún tema específico de la hemeroteca ya no está sujeto a los tiempos de la misma, es decir, no cumplir un horario. El asunto de la digitalización es tener acceso a las 24 horas o en el tiempo que el usuario quiere tener para checar alguna noticia en específico en el tiempo, ¿no? La digitalización no solamente ayuda a la conservación de los documentos del pasado en sí, sino que también alarga la vida de estos mismos. Es decir, a menor contacto humano, menor desgaste. Y así, mayor conservación. Por lo tanto, la digitalización lo que pretende es mantener, uno, el acervo antiguo, dos, que los documentos puedan ser consultados por cualquier público. Bien, la digitalización, como todo, tiene un proceso. Ahorita lo que estamos haciendo es hacer un inventario fino sobre el estado en el cual se encuentra nuestro fondo antiguo, ¿no? Iniciando con la opinión. Lo que identificamos ahí es el número, la fecha, el año de edición y sobre todo intentar saber, o mejor dicho, saber cómo están las páginas de los libros para que cuando pasemos al siguiente proceso, que es la digitalización per se, es qué documentos se pueden digitalizar de una manera rápida y que otros pueden llevar un proceso un poco mayor. Porque, bueno, como son documentos antiguos, han tenido manipulación humana y en sí han sido muchos de ellos donaciones. En algunos casos están muy deteriorados, por lo tanto debe llevar otro proceso, pero a la vez ese proceso lo que va a tener en consecuencia es que la gente pueda tener conocimiento en razón de lo que decían o dicen en esos años, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la digitalización? Primeramente, como ya hemos mencionado, el acceso. A todas horas, en cualquier lugar, en la comunidad desde tu hogar o de tu oficina o de tu escuela. ¿Existen algún tipo de desventajas? Es una pregunta que puede estar ahí presente y, claro, nunca va a ser lo mismo, ¿no? Tener un contacto, digamos, humano con el papel, digamos, tener las sensaciones, ¿no? Siempre va a ser un poco mejor. Y sobre todo porque, aunque la digitalización es conservar, va a haber ciertos detalles que a lo mejor puede que se lleguen a perder, ¿no? Sin embargo, se intenta o se intentará que esos detalles sean poco no identificables y así el documento pueda seguir en resguardo y sobre todo seguirlo manteniendo. Existe un manual de digitalización por parte del Archivo General de la Nación, en el cual dicta la siguiente forma y cito: en general, la digitalización de grupos documentales históricos debe proporcionar el servicio inmediato y directo de consulta
potenciar la accesibilidad y difusión de series documentales, evitar el deterioro de las piezas más frágiles o valiosas, así como completar fondos documentales, originaria y temáticamente afines, que se encuentren repartidas en varias instituciones archivísticas, facilitando con ello su conocimiento y uso. Y quisiera detenerme aquí un poco porque, aunque la mención es en ciertos lugares, lo que pretende la digitalización es romper con eso, ¿no? No solamente quedarnos en los archivos, no solamente quedarnos en lugares específicos, sino también llevarlos a un grupo mayormente democrático, ¿no? Mayormente con el acceso para todos y que cualquiera lo pueda consultar, ¿no? A lo mejor cuando uno tiene o tiene que ingresar a alguna institución debe pasar por cierto proceso, por muy corto que sea este. A final de cuentas es un proceso burocrático, ¿no? Y lo que intenta aquí la digitalización es reducir esos tiempos y sobre todo que la gente conozca su pasado, conozca el lugar donde él está pisando. Y algo que es muy interesante y de manera propia es lo que se vivía en la cotidianidad de ese entonces. La digitalización lo que intentará es acceder a esas formas de vida, a esas formas de pensamiento y comprender que no solamente el tiempo es como lo conocemos ahora, sino que la sociedad construye su propio tiempo, ¿no? Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.